Vamos a leer la palabra de Dios y quisiera que me acompañaran al Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Mientras lo encuentran, tal vez preparamos una alabanza. Si se puede, si no, pues la dejamos ahí. Capítulo 9, versículo 28 en adelante. Y dice la palabra: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Padre bueno, gracias Señor en esta noche. Queremos agradecerte, Señor, el privilegio de traer esta palabra, pero queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Nos regale, Señor, el discernimiento, nos regale, Señor, ese pensamiento en esta palabra, de manera que podamos ser edificados en alguno de los consejos. Señor, y a mí como hombre te ruego, te pido que tu Espíritu Santo esté conmigo. Señor, que sea yo una persona humilde como lo fuiste tú allá en el Sermón del Monte. Señor, me regales sensatez, prudencia para traer esta palabra a tu pueblo, al que tú amas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Para aquellos que conocemos o tenemos la bendita esperanza como algo amarrado, aferrado a nuestras vidas, yo me pongo a pensar en ese resplandor, me pongo a pensar en cómo el Señor es, cómo lo veremos cuando Él venga. Porque transfigurar aquí en este momento se acuerda que es una palabra compuesta que lleva la transformación de una figura. En este caso es la persona del Señor Jesucristo e igual que sus ropas, porque eso fue lo que ocurrió exclusivamente con Él. Él manifestó su gloria en esa transfiguración ante 3 discípulos. Porque hay 12 discípulos, pero curiosamente 9 no andaban en todo con el Señor. Pues es de lamentar en aquel tiempo, pero los 3 discípulos que andaban con el Señor, yo digo que son representantes de la iglesia, porque cada vez que el Señor decía vamos al monte, lo llevaba. Y eso era bien lindo porque estos personajes, hermanos, tenían que recoger el testimonio con una evidencia clara de quién era nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. Curiosamente también sus ropas, que son cosas inanimadas por decirlo así, se transformaron. Y esa transformación fue espectacular, yo me la imagino, yo creo que usted también tiene derecho a imaginarse cosas en la Biblia como es la transfiguración del Señor en el monte. Yo pienso que era la gloria de Dios que Él mismo anunciaba, y quiero leerle lo que dice Mateo 27, como un adelanto de lo que es y será cuando Cristo venga. Dice Mateo 16, 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y yo me lo imagino, hermanos, que cuando Cristo venga, viene en un resplandor, así como dice la palabra, que así como el relámpago cruza del oriente al occidente o al revés, dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando yo me imagino eso, hermano, yo me siento contento, alegre, porque digo, yo tengo que participar de eso, sea que viva o sea que muera, tengo que participar de eso. Usted también tiene que participar de eso, sea que viva o que muera. ¿Por qué? Porque la palabra así lo declara y no hay forma de cambiarla. Por eso dice que nosotros somos del Señor. Amado hermano, cuando el Señor nos muestra su gloria, es bien importante porque Él sigue mostrando su gloria. Moisés allá, cuando habló con Él, tenía 2 dudas. Primero, muéstrame tu gloria. ¿Quién eres tú? ¿Qué le digo al pueblo que soy? Y la gloria del Señor no se la mostró en su totalidad.
Pero en cambio nosotros podemos ver la gloria de Dios en muchos aspectos de nuestra vida, entre ellas, por ejemplo, en la sanidad divina, en los milagros, y podría mencionar 1000, pero lo importante es que nosotros percibamos la venida del Señor. Por eso quiero hablar sobre este tema un poquito. La transfiguración del Señor, su deidad y su gloria será vista por la iglesia en su venida. En primer lugar, hermanos, las apariencias terrenales pueden no ser verdaderas. Realmente uno se queda confundido en este aspecto, pero hay tanto salmo mesiánico y tanta profecía bíblica, pero me gusta el Salmo 149:1, cuando el Señor habla a través del salmista, y dice el versículo 4 del capítulo 149, dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Mire, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Este es un futuro mesiánico escrito en la Biblia a través de David, en donde yo veo a Dios mismo enviando a su Hijo para hermosear un pueblo. Y este pueblo en este caso era Israel para aquel tiempo. A hermosear el pueblo, hermanos, implica que había llegado la salvación a aquel lugar. Y aquella salvación, hermano, venía con humildad. Por eso es que el Señor dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad con la que Él venía, hermano, fue caracterizada desde su nacimiento. Cuando el Señor nace, todos sabemos, en un pesebre. Nace de una familia pobre porque José no era rico, lo único que era un artesano muy bueno, porque lo habían contratado para hacer las cosas de decoración del templo. Él podía entrar al templo a trabajar, pero no era adinerado. Entonces Jesús, el Señor, lo envía, nacido de mujer en su tiempo, a vivir una vida normal como niño, como joven, y crece, y así vivió entre su pueblo. Con esa apariencia, y hablando de la apariencia, vivió entre ellos más de 30 años. Vale decir, yo puedo decir en esta apariencia cómo. Por ejemplo, tenía una túnica que dice la historia que era de una sola pieza, una sola costura. Puede ser que el Señor tuviese una túnica blanca, no lo sé, pero la túnica de él o su vestimenta era una roja. Y esa era particularmente conocida por todos. Y yo quiero aclarar un punto aquí, hermanos, cómo nosotros podemos distinguir. Por ejemplo, y lo que voy a criticar es verdad, pero tómenlo por el lado amable. Ustedes me conocen todas las camisas que yo me pongo. Usted le conoce el vestido a su hermana o su hermano o familiar porque lo ve que se lo pone seguido. Y aunque tuviese un ropero exagerado de grande, siempre le va a conocer un vestido. Por ahí se deriva aquello que le dicen a uno: mire qué bonita su camisa, la anda estrenando, porque nunca me la habían visto. Pero el Señor tiene una túnica con la cual anda discipulando, anda evangelizando, anda hablando con ellos en los 3 años y medio de ministerio, y esa es su vestimenta. Por eso es que el Señor, cuando está predicando el Sermón del Monte, una de las características específicas era su humildad. No dependía de ninguna opulencia, ni mucho menos un vestuario grande. El Señor era rey, pero rey en el cielo. En la tierra era un hombre que estaba allí y vivía junto con todos. Sus prédicas, hermanos, fueron una humildad tremenda, y sus milagros siempre llegaron a los humildes. Porque recuerde que la palabra dice que Dios mira de lejos al altivo. A veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿y yo por qué no recibo el milagro? ¿Por qué yo voy igual? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando? Pero yo me encuentro con una palabra clave que se llama humildad, y también acompañada de arrepentimiento. ¿Y qué más le puedo agregar? Fe. Un montón de componentes para que haya un milagro. Pero una persona humilde recibe un milagro, hermano. Y eso vale la pena que lo tomemos en cuenta, porque el Señor en ese Sermón del Monte sanaba a las personas. Eran miles de personas. Y esa humildad de él fue notoria hasta la cruz. Porque la humildad del Señor llegó hasta la cruz tremendamente, cuando usted lo ve que lo despojan de sus ropas. Cuando el Señor llega a la cruz y se enfrenta a la cruz,
Dice Hebreos en su capítulo 12, versículo 2, dice que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, porque él dice que no omitió el oprobio, o sea, la vergüenza, sino que la enfrentó con gozo. Con gozo frente a la cruz, hermanos, lo desvistieron. Ahí sufrió esa vergüenza tremenda. Por eso es que su humildad llegó hasta ahí, fue perdonadora estando en la cruz. Y dice la palabra que cuando estaba crucificado, lo vieron como un hombre común. La apariencia que el Señor tenía era de un hombre común y corriente sobre la tierra, pero no era así. Y entonces, ¿pero quién lo comprueba y cómo lo comprueba? Eso era lo difícil para muchos. Por eso Nicodemo llegó diciéndole: sabemos que lo que tú haces nadie lo hace si no viene de Dios. Le reconoció su deidad, le reconoció quién era, pero ¿cuántos no lo conocieron? ¿Cuántos hoy en día no lo conocen? Tú que estás a través de la televisión o en una red social de las que tenemos aquí en Josué Apopa, estás escuchando esto. ¿Qué sabes tú de Jesús? Esa apariencia de la que tú tienes en la mente, de cómo te lo dibujan, cómo te lo pintan, no es lo que Jesús es. Entonces, ¿cómo lo veían en la cruz? Y quiero llevarte a leerte esto porque vale la pena, hermanos, como mencionar que Jesús llegó a la cruz y allí le gritaban. Había sufrido en humildad todo eso que era notorio para un hombre, pero no para el rey de los judíos, no para el rey, su majestad. Sin embargo, quiero leerlo textualmente, capítulo 27 de Mateo 39-43 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. El que estaban viendo e injuriando era el Hijo de Dios. El que estaban viendo e injuriando tenía la potestad de Dios, pero como no sabían, porque las apariencias engañan, amados hermanos. Por eso es que nosotros no debemos dejarnos engañar con figuras que nos hacen. Jesús es el Señor, Jesús es el que vive y reina por los siglos de los siglos, y sus ropas reales no estaban en la cruz del Calvario, sus ropas reales estaban en el trono de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando llega con su preciosa sangre, lo viste, porque Él estaba desnudo en la cruz. Pero le podían gritar cualquier cosa y sin embargo el Señor ahí todavía está humilde. Aún mantiene su integridad en la cruz porque Él sabe lo que va a ocurrir. Él sabe todos los acontecimientos proféticos de las 29 profecías en la cruz del Calvario. Él lo sabe perfectamente bien. Por eso es que dice en una de sus palabras, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te quiero decir que la transfiguración no fue una apariencia, fue algo real. Y aquí lo dice Lucas 9, 28, 30. Y dice así: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lo que aquí me está diciendo, hermano, es que esto solo puede ocurrir en el monte. Esto solo puede ocurrir allá cuando tú vas a la oración, porque ahí está Pedro, Juan y Jacob en el monte. Allí vieron la realidad y no a la apariencia, porque a veces las personas, hermanos, caminan con apariencias, caminan como que así son, pero la verdad no son. Por eso el Señor dijo que algunos se veían como ovejas, pero eran lobos. Por eso es que el Señor dijo al revés también, que eran ovejas y parecían lobos. No entiendo esa parte, pero qué interesante que nos detengamos en las apariencias. El Señor aquí en la transfiguración no es ninguna apariencia. Subieron al monte a orar con Él en un estado normal. De repente comienza la transfiguración. De repente comienza a suceder algo espectacular y los discípulos seguramente están alarmados y están pensando: pero este no es el Jesús que hemos estado viendo, este no es el que predica en el Sermón del Monte, este es otro. Y me imagino lo espectacular que ha de haber sido. Y ahí se cumple la palabra cuando vieron la realidad y se dieron cuenta que es lo que siempre hemos dicho: este no es Jesús, este es Emmanuel, Dios
con nosotros. Ese es el que estaba allí. La presencia los puede engañar, pero la presencia de Dios está en el monte. Y en el monte está toda la realidad del evangelio. Lo que acaba de decir nuestro hermano Florencio. A nosotros nos han dado a mí, del frente, del lado, por la espalda, hasta que al fin venimos a oír la palabra de Dios. Pero cuántas veces, mira, los discípulos 9 se quedaban y no iban al monte. Por eso es que cuando Jesús viene del monte con sus 3 discípulos, se encuentra con un hombre reclamando que sus discípulos, los 9, no habían podido con un lunático. Y el Señor se molestó, pero es que es la clave. Por eso, iglesia Josué, yo te digo, cuando nuestro pastor general dice que hay oración, es que vamos a ir al monte. Entonces yo te pido que te enamores del monte. Cuando esta iglesia clama por orar, hermanos, estamos orando los unos por los otros. Mira, a veces una oración es clara por una sola persona que se está muriendo. Pero si venimos todos al monte enamorados, ¿sabe lo que es enamorarse, hermano? Para aquellos que han estado enamorados y siguen enamorados algunos, puedo tomar alguna reflexión sobre el enamoramiento. Cuando uno comienza con la novia, ¿verdad? Hay veces que la novia vive bien lejos y hasta allá hay que ir. Y la novia sabe que va a llegar. De repente, para aquellos que les tocó, a mí no me tocó, que hay que pedirle permiso al papá. Qué tremendo llegarle a pedir permiso al papá y a la mamá. Porque lleva el no, pero quiere el sí. Y una vez le dicen, sí, pero aquí hay reglas. Bueno, no importa. Y ahí estamos en las reglas. Pero como usted enamorado, no importa donde sea, va. ¿Sí? ¿Es cierto o no? Se compra una bicicleta, si es muy lejos, pero va. Entonces, ¿por qué no venimos a la iglesia? Porque no nos hemos enamorado de la oración. Cuando nos enamoremos de la oración, vamos a ver cosas grandes y maravillosas como estos 3 discípulos privilegiados. Digo privilegiados porque es cierto, del Señor, que son los representantes de la iglesia. Ahí están en el monte. Sorpresivamente están en el monte en el momento no equivocado, sino en el que el Señor se va a transfigurar. Amado hermano, ¿cuántas veces podemos ver la gloria de Dios en el templo? Las veces que querramos, pero vengamos a orar, porque el Señor, a través del Espíritu Santo, cuando nuestro pastor oraba, decía que queremos un avivamiento en diferentes lugares en la iglesia, el avivamiento personal. Si todos ustedes entran en un avivamiento y juntos, este lugar va a temblar, amado hermano. Pero va a temblar porque entonces el enemigo lo vamos a sacar de aquí. En el monte Dios va a transfigurar las vidas. Porque los discípulos tal vez eran los mismos, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacob. Pero con lo que están viendo, olvidaron las apariencias. Y se dieron cuenta que aquel hombre que se hizo hombre para estar entre los hombres estaba mostrando el resplandor de la gloria de Dios. Y dice ese versículo que su rostro era brillante como el sol, sus ropas blancas como la luz. ¿Saben ustedes que cuando en la tierra se vistió como hombre, siendo rey? Poncio Pilato discutió con él que si era rey. Y él le dijo, tú lo has dicho, pero mi reino no es de aquí. Por eso es que en la cruz del Calvario, y lo repito ahora, el Señor sufrió todos los vituperios, esas vergüenzas, porque su ropa estaba en el cielo como rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted lee Filipenses? Y se lo voy a leer solo 2 versículos porque dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero mira, lo que dice, solo leo 2 versículos, el 6 y el 7. Dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que aquí ocurre, hermano, es que el Señor en su humildad actuó como hombre sobre esta tierra, se metió entre los hombres para ser siervo y servir. Por eso es que Él dice que Él no vino a que le sirvieran, sino a servir. Entonces, qué importante es reconocer esto, que un rey te está sirviendo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando están viendo la transfiguración? La transfiguración fue una evidencia, hermano, para que las dudas se despejaran de los discípulos. Y no están todos. Y no están todos. ¿Se acuerdan ustedes que por no estar en el lugar correcto se pierde a veces, verdad? A veces he oído hermanas que dicen, vieras qué linda estuvo la oración, y la otra le dice, ay, de lo que me perdí. Una expresión común y corriente, no, ya estuvo, pasó. Pero ellos no pueden decir eso, porque lo que han visto es espectacular. Y si voy a seguir hablando de espectacular, hermano, yo creo que va a ser espectacular la venida del Señor. Porque yo lo veo venir, hermanos, espectacular. Y viene por su niña, viene por la novia, la que él mismo se va a presentar, viene por la iglesia que ama tanto. Ustedes. Porque su victoria no es que lo sanó de esto ni de lo otro, sino que su victoria consiste en que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero para tener derecho a viajar con Él. Esa es su victoria final. Entonces, amado hermano, ¿qué pasó con estos discípulos? Los discípulos que estaban allí, que son los representantes, digo en este caso, perdónenme que estoy utilizando así, de la iglesia. Ustedes van a ser testigos de lo que Dios va a hacer, porque se acuerdan de Tomás que no estaba en el lugar correcto. Cuando el Señor se les apareció a los discípulos y les dijo cosas, y después le dicen, Tomás, no estabas allí, y vino el Señor. Ah, sí, cómo no. Yo si no meto la mano en su costado y veo sus señales, no creeré. Hermanos, ¿cuántos discípulos pueden haber estado igual que Tomás? ¿Cuántos pueden haber en la iglesia con Tomás? Pero yo te digo, hermano, cuando tú te metas en la oración, cuando vengas al monte verdaderamente a buscar a tu majestad, que es el Rey de Reyes, entonces te vas a dar cuenta que vas a quedar trastornado, enamorado y más enamorado que antes. ¿Por qué? Porque vas a poder ver la gloria de Dios. Los discípulos vieron a Jesús transfigurado. Yo pienso que no le quitaban la vista mirándolo. Y por eso es que Pedro, y digo que son la iglesia, hermano, porque yo quisiera que fuéramos así todos. Por eso es que cuando tú, hermano, tienes un testimonio de Cristo y lo guardas en tu corazón, no lo puedes callar, lo andas diciendo por donde sea. Nuestro pastor dice que mañana va a haber testimonios aquí. Me encantan los testimonios porque es para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que tú tienes un testimonio. Porque Pedro, Juan y Jacobo estuvieron en el Monte Santo, y lo dice la segunda carta de Pedro en su capítulo 1, versículo 16. Lo leo como dice la palabra. Si se los están proyectando, creo que le di el sermón, ¿verdad? Ok, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oiga, esto me trae a la deidad de Cristo. Esto me trae a creer que Cristo es el Hijo de Dios. Me trae a creer que Cristo es divino. Me trae a creer que Cristo es el que está con nosotros. Me trae a creer que Cristo es Dios, porque ahí está la deidad del Señor. Y quedó como testimonio escrito, porque cuando Pedro escribe su carta dice, nosotros, y habla de dos más, nosotros hemos visto con nuestros propios ojos a su majestad. Oiga, hermanos, qué lindo que usted puede decir, no, yo a Cristo lo conozco. Claro que tiene derecho a decirlo, porque con ojos espirituales usted puede en oración ver y hablar con el Señor, y el Señor le va a hablar a usted. Pero no ande diciendo, dijo Dios, sin antes ir al monte. Porque en el monte es donde está todo lo que el Señor quiere decirnos. Es lo mismo como entrar en tu secreto para que te hable en secreto el que todo lo sabe en secreto, para ser recompensado en público. Entonces Pedro dice esa palabra y todavía dice otra, y dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado
en el cual tengo complacencia. ¿Cómo se puede borrar de la mente una figura, una cosa transfigurada? ¿Cómo la pueden quitar de la mente, hermanos, cuando tú ves la gloria de Dios a través de la oración, a través de la manifestación del Espíritu Santo, a través de la unción, en esa constancia de buscar en oración al Señor, de conectarte a las redes con nosotros en esta pandemia y ver la oración o acompañar la oración de todos los siervos que oran? Hermanos, eso va a ser importante, porque ahí va a comenzar nuestro progreso espiritual y el cambio radical de nuestras vidas para poder conocer a Cristo verdaderamente como Dios y como el Salvador de tu vida. Ahí está este hombre diciendo que esa voz la oyeron ellos. Y claro, yo te lo narro porque no lo tenemos para pasarlo allí. Pero cuando llega al monte, Pedro, Juan, Jacobo y Jesús, los envuelve una nube. Esta nube en este caso no es negra, ¿verdad? Es una nube de la Shekinah de Dios. Y cuando están hablando, se aparecen otros dos personajes. Y esos dos personajes es Moisés y Elías. Y no me pregunten ahora, ahí le preguntan a mi pastor, ¿por qué Moisés aparece ahí? Porque deben ser dos vivos, ¿verdad? Que van a venir a morir como los dos testigos de Apocalipsis 11. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a creer que Moisés está ahí como testigo. ¿Qué es lo que pasó cuando esa voz aparece? Esa voz apareció, hermanos, para dar una evidencia de que Dios hablaba. Para dar una evidencia confirmando, como allá en el Betábara, en el Jordán, en un lugar llamado Betábara. Ahí el Señor descendió para ser bautizado. Ahí se enfrentó a un Juan el Bautista, el cual había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cual había dicho que él tiene el aventador y que él iba a bautizar en el Espíritu Santo. Y cuando Jesús se le presenta, se echa para atrás Juan y dice: no puedo yo bautizar a Jesús sabiendo quién es. No puedo bautizar a Jesús sabiendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo puedo bautizar. Y se echó para atrás, pero el Señor seguramente se acercó al oído y le dijo: hazlo para que se cumpla toda justicia. Y ahí lo bautizó. Pero ahí Juan había recibido: a quien veas descender el Espíritu Santo como paloma y se pose sobre él, ese es. Y esta voz que dijo en el momento que sale de las aguas el Señor: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo que está diciéndole: este hijo que yo tengo aquí, le estoy dando la paternidad. Esto lo tienen que reconocer porque es parte mía, dijo el Señor. Y por eso en el Monte Santo vuelve a decir el Señor, dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando dijo a él oíd, entonces Pedro, Juan y Jacobo anotaron esto bien clarito como la gran comisión para continuar el evangelio que la iglesia debe de tener. ¿Por qué, amado hermano? Porque si Él es el Señor y Él dijo en su último discurso en los 4 evangelios que fuéramos y predicáramos el evangelio por el arrepentimiento y perdón de los pecados, que fuéramos a predicar a toda criatura, que fuéramos a bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo mismo que dijo acá: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermanos, por eso Pedro escribe y dice: nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y por eso dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. Qué seguridad la de Pedro para poder escribir esto, hermano. ¿Por qué? Porque aquí está la deidad de Cristo. No hay cómo cambiarlo. Yo no puedo cambiarlo. Y yo espero que usted tampoco lo cambie. Porque aquí tiene usted la salvación, aquí tiene usted la deidad de Cristo. Primero es la deidad para creer que Él es el Salvador del mundo. Por eso la iglesia en el monte puede ver la gloria de Dios. Pero obedecer para ir al monte implica verdaderamente ser fieles. Y lo repito porque lo estoy usando como una figura, pero es real. Cuando los discípulos seguían al Señor, me atrevo porque lo he leído por ahí en algunos estudios y algunas exégesis que hay de otros, que no todos los 12 oraban.
Era terrible, no todos los 12 oraban. Cuando se fueron los 12 y estaban en vientos contrarios, el Señor sabía que se habían ido en desobediencia, aunque los despachó. Pero seguramente los 9, ya es teología José Melgar, seguramente los 9 le dijeron a Pedro, Juan y Jacobo, vámonos, venite, estamos cansados. Hermano, la iglesia no debe cansarse. La iglesia no tiene que cansarse. Mira, le voy a pedir a nuestro pastor, hermana Dinita, que nos dé unos cojines. Pues si es por eso que no vienen a orar, unos cojincitos, porque yo ahí veo el triunfo de la iglesia en la oración. Yo ahí lo veo, hermano. No lo veo en otra parte, porque parecemos Marías o Martas afanados, ¿verdad? Bueno, también los hombres, yo. No sé, pastor, si quizás estoy diciendo mal, pero es que mire, la iglesia en el monte va a ver la gloria de Dios. Y como lo dije al principio, ¿cómo yo voy a sostener la bendita esperanza? Cuando yo leo las 16 doctrinas de asambleas de Dios, entre ellas, de las 4 cardinales o las 4 fundamentales, está la bendita esperanza. Y yo me preguntaba, ¿y cómo me meto la bendita esperanza aquí? Mi pastor ya le he oído varias veces que dice que cómo le pone a Cristo a uno de sus nietos. Y digo yo, ¿y cómo me pongo yo la bendita esperanza dentro de mí? Y le voy a contar algo. Yo sé que están grabando, pero vale la pena. Me llamó por teléfono un hermano, ¿no?, de la iglesia, supongo. Y me dije, hermano, lo llamo porque quiero saber por qué ustedes celebran la Semana Santa. Parecen católicos, me dijo. Y de inmediato dije yo, para explicarle esta teología necesito 3 meses, necesito más discipulado y la cuenta del teléfono me va a salir, Entonces le di quizás algo muy barato, pero traté de que estuviera tranquilo, conforme. Y resumí y le dije, Cristo vivió sobre la tierra, nació en la tierra, vivió sobre la tierra, murió y para mí está resucitado en gloria. No le pude decir más. ¿Por qué está usted aquí un jueves santo? Porque usted decidió venir al monte. Solo por eso. Solo por eso. Yo quiero orar con ustedes después un minuto. Se me fue el tiempo, pero quiero terminar. ¿Cómo me meto la bendita esperanza? Bien sencillo, cuando leo la transfiguración, veo al Rey en su majestad. Lo veo con sus ropas reales. Y solo pienso cuando tendré que viajar en gloria con Él, comer con Él en el esplendor de su gloria. Porque los acontecimientos futuros que no están lejanos son con el Señor. Porque cuando Él venga en gloria, lleva a su iglesia, nos lleva a comer. Y no beberé este vino hasta que lo beba nuevo con ustedes. Eso dijo el Señor. Entonces yo no voy por beber el vino, que si es vino dulce, qué bueno, pero será un vino del Señor. Entonces cuando llegue ese momento, voy a estar viendo el esplendor que vieron los discípulos en la transfiguración. Porque no voy a ver apariencias, ni tampoco voy a ver a un Cristo crucificado, ni pechito y sangrante. Yo voy a ver al Rey de Reyes con sus ropas reales como gloria para la gloria de Dios. Ahí está el Señor y eso es lo que yo voy a ver. Por eso, hermano, cuando Jesús regresa después de la cena, después de la comida, regresa con ropas reales. Y termino con esto. ¿Cómo viene con sus ropas reales? Tiene otra explicación, pero la vemos después. Te voy a leer solo 2 versículos. Capítulo 19 del Apocalipsis 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre, el Verbo de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, el Verbo de Dios. Versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Este es el Cristo que yo vine a predicar en esta oportunidad, para que sepamos, para que nos recordemos unos a otros que aquel resplandor de su gloria terrenal era solo una parte de lo que veremos en el cielo. Porque cuando vuelva el Señor a reinar por los siglos de los siglos y 1000 años sobre la tierra, la iglesia es la que estuvo en el monte buscándolo en la oración. Amada iglesia, tú tienes el derecho a hacerlo y el privilegio de orar cuantas veces quieras si quieres ver la gloria de Dios. Ponte en pie conmigo un minuto y dile: Señor, gracias, pero muchísimas gracias, Señor amado, porque lo que hemos explicado, Señor, no complementa lo que verdaderamente es. Pero te queremos dar gracias, Señor, porque has abierto nuestro corazón a entender, Padre. Porque tú nos has regalado, Señor, el privilegio que le regalaste a Pedro, Juan y Jacob allá en el monte, Señor. Que no huyamos, porque aquí tenemos donde orar. Debajo del árbol, debajo de la glorieta, debajo del templo, donde sea, hay donde orar. Por eso, Señor, te pedimos por la iglesia que pongas un espíritu de oración en ella, Señor, que despiertes un espíritu de conocimiento, de sabiduría, Padre, que puedan comprender cada uno y podamos entender que tú eres el Hijo de Dios. Aunque te gritaron improperios en la cruz, las injurias no quitaron tu humildad, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta oportunidad. Yo oro por este pueblo reunido y el que ve por la televisión o las redes, Señor, que tú le cambies su estado, Señor, que lo inquietes a orar, que lo inquietes a buscar de tu presencia, que lo inquietes, Señor, a abrigar esa bendita esperanza en su corazón de una manera específica, una manera linda y maravillosa, como quedaron esos discípulos, Señor. Quedaron ellos, Señor, bastante impactados por lo que escribe Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana alumbre en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a aquellos, Señor, aquí en este lugar. Si hay alguno, Señor, que no te conoce, si hay alguien acá, Señor, que todavía no te ha recibido en su corazón, yo te ruego lo toques ahora o la toques ahora en este momento, Señor, y que tu palabra llegue allí, que tu palabra llegue allí y pueda tener, Señor, una persuasión en su corazón, en su mente, para poder entender que puede ver también la gloria de Dios. Si hubiese esa persona aquí, solo levante su mano. Yo quiero orar por usted que quiere recibir a Cristo. Si esa persona está aquí, yo quiero orar por usted. Solo levante su mano. Quiero ver su mano levantada. Si usted quiere que ore por usted. Oh Dios amado, gracias, Señor. Gracias, Padre. Si hay alguno que había pasado desapercibido este tema, pero quiere reconciliar con el Señor, diga conmigo esta oración: Señor Jesús, Señor, me declaro ignorante por un pasado. Reconozco que he pecado, Señor, pero ahora por esta palabra entiendo que tú viviste sobre esta tierra, Señor, como hombre, y que muchos creyeron que era una apariencia, y verdaderamente, Señor, entre ellos eras el Hijo de Dios, Dios mismo. Reconozco, Señor, que me alejé de tu redil, pero ahora vuelvo, Señor, como el pródigo. Recíbeme, Señor, para poder abrigar la bendita esperanza en mí y ver el resplandor de tu gloria. Padre, muchas gracias por revelarnos a tu Hijo, porque tu palabra dice: al Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito, el Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Gracias, Señor. Gracias por recibirme, Señor, una vez más en tu redil. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, pastor.